Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermanos. Leo, buenas noches. Ya te extrañaba, brother. ¿Dónde andabas? Trabajando. Estamos estudiando Romanos 13, pero hace rato leí todo el capítulo y también leí Romanos 12. Entonces, acuérdense que Romanos 12, esto es muy importante que vayamos comprendiendo. Romanos 12 lo miré yo como el fundamento de un reino espiritual. ¿Cómo funciona una iglesia? A través del sacrificio, de presentar el cuerpo, escuchar palabras de vida, escuchar la palabra de Dios, y después de ahí cada uno va teniendo su funcionamiento dentro del reino o sus dones. Exhorta a que cualquier cosa que esté mal la arreglemos, no tomar venganza a nosotros mismos, habla de dejarle siempre la venganza a Dios. Todas esas cosas habla el capítulo 12 de Romanos sobre el tema. Está con el gol. Sobre el tema del reino espiritual. Ahora vamos a entrar a Romanos 13 sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos de este país de respetar las autoridades. Y sobre todo de pagar lo que se tenga que pagar, tanto al rey, al gobierno, a la ciudad y también al humano. Pagar y estar bien con todos, ya que esperamos la venida de Cristo con mucha paciencia. Y eso es muy importante para todos nosotros aquí, porque vivimos en un país donde estamos trabajando constantemente y tenemos mucha relación con las cosas materiales. Y ahí es donde a veces como que hacemos cortocircuito. Queremos estar bien con Dios, queremos estar en paz con la familia, pero a veces como que las cosas materiales no queremos hacerlas como dicta el rey. Por eso tenemos que ver qué dice el Señor a través de este capítulo 13 de Romanos, ¿no? Entonces, la semana pasada dije el primer versículo de Romanos 13:1, que decía que debemos de estar, vamos a leerlo, porque vamos a empezar el 2. Romanos 13:2. Espero irme rápido en este capítulo, ya que, bueno, como dice el dicho, al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Vamos a Romanos 13, el capítulo 1 decía: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas, ¿no? Han sido establecidas. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Él puso las leyes en este país, o en el país que sea, y que debemos de someternos a estas leyes que el gobierno ha puesto. Y sí es cierto, porque estas leyes nos ayudan a vivir mejor. Así como uno obedece al gobierno, así también Dios espera que le obedezcamos a Él. Pero hay leyes que vamos a ver que esas leyes contradicen la doctrina de Dios. Entonces ahí esas leyes no las puso Dios, las pusieron los hombres. Vamos a decir, por ejemplo, hace poquito mi esposa me enseñó una cosa que pasó de una mujer, no sé dónde fue, en qué parte me platicaste, de que ella hacía en los matrimonios, ¿hacía qué? Hacía bodas, que ella era una planeadora de bodas, ¿no? De se van a casar, ella es la que hace los plan de bodas, pero que la demandaron porque ella no quiso planear las bodas de unos homosexuales. Y dijo, por mi religión. Entonces, ahí es donde esas leyes que están poniendo, esas no son de Dios, porque contradice su palabra, ¿me entiendes? O sea, si la ley del hombre dice, ok, sí se pueden casar los homosexuales, pero la ley de Dios dice que no, está contradiciéndola, esa ley no la debemos de obedecer. Y son tan ignorantes que le dijeron que quede la escuela, que no tiene nada que ver la educación, que no sé qué me dijiste, se me olvidó, de la escuela. Que es que el noticiero decía, excusándose, ¿a poco si en la escuela un niño le digo, esa es educación? Por ejemplo, si un reportero le toma una foto a un niño que viene de otro país. ¿Qué es ilegal? Entonces, lo estaba comparando Comparando que si, por ejemplo, de un niño que viene de otro país, que es ilegal, y ella misma va a hacer una foto en la escuela, que también eso no, eso no tiene nada que ver con religión.
Al contrario, si esta persona tan ignorante diera cuenta, la Biblia dice que debemos de ser hospitalarios, que darle comida al extranjero, ¿me entiendes? Entonces, al contrario, ahí sí lo aplica Dios, que sí debemos de ser amables con el extranjero, pero la otra no la aplica. O sea que la gente está muy confundida, pero a lo que voy con Romanos 13 es que sí debemos someternos a Dios, pero si hay una ley que contradice la palabra de Dios, yo no tengo por qué someterme a esa ley. Y puede pasarnos, podemos meternos en ese problema algún día. Pero vamos a ver que estas leyes que están establecidas por Dios fueron establecidas. Y tenemos que ver ¿cómo se dice? El sacarle provecho, entender por qué tenemos que someternos a estas leyes. Romanos 13:2, ahí terminamos. Ahora vamos a Romanos 13:2, porque al último dije que debíamos de hacer oraciones por nuestros líderes, por nuestros presidentes, ¿no? Bueno, entonces en Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. O sea, si nosotros nos vamos contra un mandamiento del gobierno que Dios lo estableció y no quieres hacerlo, pues entonces sí estás mal. Porque, por ejemplo, si tenemos que pagar impuestos, yo entiendo que el gobierno necesita impuestos, ¿verdad? ¿Para qué son los impuestos? Para pagar a la policía, que dé la seguridad del país, para pagar a los soldados que van a pelear la guerra, para que nosotros tengamos esa seguridad y esa libertad. Entonces, yo sé que tenemos que pagar impuestos, porque el gobierno tiene que usar todos los impuestos para todo. Pues si yo digo, no, yo no los voy a pagar o algo así, entonces yo estoy mal, ¿verdad? No estoy, y es verdad, se lo digo, cuando alguien me dice, o te dicen, tienes que pagar tanto, de repente nos da el petatazo, ¿no? Tengo que pagar tanto, así no. Pero ya le dije, es naturaleza, o sea, como que, acuérdate que el hermano Marco una vez nos dijo que cuando él fue a Agua Prieta a ver una familia que era cristiana, y dijo, hermano, me dio mucha vergüenza, me sentí muy mal. ¿Por qué, hermano? Dije, es que me llevaron a Agua Prieta a conocer a una familia que eran cristianos. Y cuando yo entré a esa casa, hermano, era una casa muy humilde. De esas casas, ¿te acuerdas que eran de adobe y le echaban tantita agua? Muy limpia, dice, pero todo muy limpiecito, pero era una casa. Y llegó el hermano y me presentó con el hermano, dijo, él es el hermano, yo. Y dijo, bienvenidos, pásenle, dijo, no tengo nada que darles, pero ahorita mi esposo fue a ver qué Dios le da y ahorita hacemos algo. Y se quedó, el hermano dice, esta gente, todos los días su esposo sale a buscar el pan de día, dijo. Y sí, dice, el Señor llegó con una sandía, llegó con frijoles y cosas así, dice, y me sentí muy avergonzado, hermano, porque pues yo tengo en mi casa mi barco, mi RV, dice, y cuando se me quemaba una batería del RV, no, me agüitaba y pagar $150 por la batería del carro, ¿no? Y así nos pasa. Cuando tenemos que pagarlo, en ese momento nos llega pagar esto, pero acuérdate de esta escritura. Tenemos que hacerlo porque es un deber de ciudadanos para que otras personas hagan su trabajo también. Porque este capítulo 13 nos va a enseñar que no estamos atados a esto, que estamos esperando la venida del Señor y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Ese es el punto de este estudio de Romanos capítulo 13, ese es esperando en Dios que nos dé ese entendimiento, ¿no? Bueno, cuando no obedecemos a la ley civil es que escribí como doctor. Cuando no obedecemos la ley civil o la ignoramos, vamos a poner así, lo que Dios ha establecido, los que la resisten acarrean condenación. Entonces ahí entraríamos al tema de el amor al dinero es causa de muchos dolores. ¿Okay? Ahí entraríamos en ese tema. ¿Okay? Entonces, en los casos donde algunos gobernadores o reyes no son cristianos, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque esas leyes están fundamentadas sobre la ley de Dios. O sea, si el gobernador es de otra creencia, no le hace. Las leyes. Por ejemplo, yo sé que muchos países, los congresos, sus leyes, básicamente el 90 o el 80% se basan en la ley que Dios le dio a Moisés en el desierto. O sea, muchas naciones, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, han usado el modelo de los 10 mandamientos y cómo Dios estableció
el gobierno con el rey David. Y se siguen usando esas leyes, porque son leyes justas, ¿me entiendes? Son leyes que todos debemos de estar agradecidos que Dios puso esas leyes. ¿Te imaginas si viéramos en un país musulmán? Bueno, sin estas leyes de gobierno o constituciones que son de Dios, sin ellas no habría sociedad, no había seguridad, no había propiedad privada, todo sería confusión y sería una anarquía. O sea, ¿sí me explico? ¿Me entendieron? O sea, otra vez, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Porque si no respetamos estas leyes, entonces estaría así con el gobierno, teniendo las policías que tenemos, hay veces que es una cosa horrible. Ahora imagínate, sin gobierno, sin leyes, sin policías, ¿dónde íbamos a parar, no? Romanos, ahí está Romanos 12:2. Vamos a Romanos 13:3. Cambiamos al siguiente versículo. Romanos 13:3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces ahí vemos otra vez, es verdad, los gobiernos o magistrados son como servidores de Dios, son como que sirven a Dios para su propósito, imponer la ley contra el mal y es traer a la justicia a los malhechores. Así también nosotros, ¿verdad?, cuando estábamos en pecado, vinimos ante la corte de Dios y ahí hicimos un balance y salimos debiendo y venimos a la justicia de Dios. Si ustedes ven que la ley se establece para agarrar al malhechor, ¿verdad?, y traerlo ante un juez y le va a imponer justicia al malhechor, le va a dar lo que él se merece. Quizás llegue a estar en la cárcel un buen tiempo para que pueda aprender de los errores que cometió. Y aún así nosotros, cuando obedecimos el Evangelio, dice la Biblia que Dios no nos pagó conforme a lo que merecíamos. Él no nos ha dado o pagado como mereciéramos pagar. Yo la otra vez platicaba con unos amigos que, sabes que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si te agarran borracho, pues es horrible, ¿no? Te quitan la licencia, ya no puedes manejar, y aquí sin licencia uno no es nadie. Necesitas licencia para moverte. Y entonces hay veces que yo he conocido personas que no tienen licencia porque se las quitaron. Y ya para recuperarla pues es un desastre, ¿no? Y luego se les ocurre manejar otra vez sin licencia y los agarran, se pone peor la cosa. Y yo le comentaba a mi amigo una vez que qué grande es Dios conmigo, de verdad. Yo llegué a manejar, pero bien borracho aquí en Estados Unidos. Varias veces llegué a manejar y nunca me paró la policía. Yo debería haber estado en el bote. Eso fue antes de obedecer el Evangelio. Porque eso yo le pedí a Dios que me quitara ese vicio. Pero gracias a Dios nunca, si no, el Trump ya me hubiera aventado para Guanajuato y más lejos, yo creo. Se hubieran agarrado a mí con eso. No califica, se me va para México. Pues ni modo. Pero no, Dios sabía lo que estaba haciendo conmigo y le doy gracias por eso. Pero uno debe de respetar, ¿no? Porque igual cuando vine a la presencia de Dios, pues qué maravilloso su amor, que me hizo justicia por mi ignorancia. Por eso cuando Pablo, acuérdate, cuando Pablo hacía lo que hacía, que anduvo persiguiendo, anduvo echando miembros a la cárcel, él dijo, yo fui injuriador, perseguidor, pero todo lo hice por ignorancia, dijo. ¿Ves? Y gracias a Dios que me tuvo por fiel en este ministerio. Pero todos estamos como Pablo. Pero así también, la ley está para imponer y castigar al malhechor. Ahí termino con Romanos 13:3, ahora Romanos 13:4. Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que lo hace lo malo. Ahorita no sé por qué me acordé cuando íbamos rumbo
a Guanajuato, ahí estaba de regreso no nos paró nadie, no nos dijeron nada, ni me pararon, pero de ida sí nos pararon 2 veces, y me pararon ahí por Sinaloa. Y entonces ese hombre haciéndonos preguntas, acá yo me bajé, y a mi amigo George se le ocurre decir unas cosas que no debe decir. Dice, él es pastor. Y yo le digo, ¿qué? Yo no soy pastor, George. ¿Por qué no estudias la Biblia? Yo no soy pastor. Ah, pues como no, yo... Y entonces eso como que los policías se quedaron así como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y se agarran a George para allá y le anduvieron entrevistando allá. Y le dijo, no, le digo, él no sabe, ser pastor tiene sus condiciones, le dije. Aparte, el problema de mucha gente como aquí, no leen la Biblia. No saben la Biblia y andan diciéndole, ese es pastor y aquel, pero no saben cuando enseñan la Biblia eso. No, pues ya después soltaron, ¿qué te dijeron? No, pues dijeron, pues otra vez no andes diciendo cosas que no son. ¿Te imaginas si él hubiera dicho, él es pastor? Llegaría yo, sí, yo soy pastor, ¿qué se le ofrece? ¿Te imaginas que yo, sí, soy pastor, ¿qué se le ofrece? Ahorita los voy a llamar, no, ¿qué pasó? No, le digo, yo no soy pastor. No, tenemos que entender quién es pastor, pero bueno, es importante que esas personas que están ahí debemos de entender que son servidores de Dios, que por alguna razón están ahí, ya sea para probarnos o para que hagamos las cosas correctas, ¿no? Porque a veces no queremos. Bueno, el gobierno de un país, del estado, condado o ciudad, el policía es un siervo de Dios, para ti. Pero si haces lo malo, teme, porque serás castigado. Yo le decía a Dios, yo no sé cómo una persona puede entrar con droga al país. Si yo entrara con 1 kilo de droga o de pastillas o de Coca-Cola, vendría temblándome la boca y todo. Ahí me agarran de volada, yo creo no, si son bien inteligentes los policías, no te ven cualquier tartamudeo, vamos para al cuartito, chavos. Si es que, no, ya cuando pasas seguido ya está, son tus amigos, ya no hay problema, pero ellos están ahí y si estás haciendo algo malo, pues entonces teme, tu misma conciencia te va a decir, porque serás castigado. Así que el gobierno, humano o civil, es una institución por autoridad de Dios. El cristiano y no cristiano están bajo la ley del gobierno. No lleva la espada en vano. Es la autoridad por Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 9:6. Génesis 9:6. Génesis 9:6. Bueno, Génesis 9:6 dice, el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha hecho el hombre. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué estoy poniendo escritura? Porque si yo derramo sangre en el Viejo Testamento era será ojo con ojo y diente con diente. O sea, la ley también morías tú también. Ahí también debemos de respetar. Pero si el gobierno, aquí viene una cosa, pero si el gobierno, como decía hace rato, se opone a la ley de Dios, por responsabilidad el cristiano obedece a la ley de Dios primero y no al gobierno. ¿Me entiendes? Cuando la ley del hombre se opone a los mandamientos de Dios, entonces ahí el cristiano no debe de obedecer esa ley. No pasa nada. Porque hay gente que puede tener miedo. No pasa nada. Primero es Dios. Primero es Dios. Lo digo esto porque ha habido ocasiones que hay personas que me dicen que están viviendo en fornicación, pues no están casados. Pero ellos se quieren bautizar y les decimos, ¿por qué no te casas? Es que el gobierno no nos deja. ¿Por qué? No sé qué pasa. Ya sea que esta persona está enferma y recibe ayuda del gobierno para las medicinas y se casa, le quitan la ayuda. El gobierno no debería de ser así, en ese momento les debería de ayudar al contrario, así. Pero no es que si me caso me quitan toda la ayuda, ya no tengo nada. Entonces, muchas veces hay muchos problemas porque el gobierno no da permiso. Entonces, esas leyes no se respetan. Que se casen en frente de la presencia de Dios, que hagan las cosas correctas. Porque hace muchos años, por ejemplo, la ley del hombre no pedía en el matrimonio. Hace 200 años a lo mejor, esa ley de que se tenían que casar por el civil no existía.
La gente se casaba en las iglesias, se casaba en la presencia de ¿quién? De Dios, porque esa es la que vale. A mí, si tú aquí enfrente de Dios lo invocamos y le dices que vas a tomar a esta mujer, esa es la que vale. Esa es la mera. ¿Sí me explico? No, si le fallas a la de Dios, la del civil, te la pasas por otro lado, es la peor, la que no es el caso. Pero es importante que cuando se tiene que hacer algo correcto, hay que hacerlo. Ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda. Ya sea un matrimonio, ya sea una persona que se quiere bautizar, una persona que pierde un ser querido. Todas esas cosas son cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios nos pide, misericordia. Por ejemplo, cuando alguien se bautiza, pues qué bueno, es hacer cosas correctas, misericordia, antes que el sacrificio. Entonces, si una persona está en pecado y dice, yo no me puedo bautizar porque estamos, pues cásense, es que no puedo, pues cásense aquí, haz lo correcto, te casas y te bautizas, no hay problema. Que es ante Dios con que vas a quedar, ¿no? Entonces, ahí está, vamos a ver qué dice Hechos 5, 29 de esto. Hechos 5, 29. Dice, respondió Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdense que a Pedro y a los demás apóstoles se les estaba prohibiendo hablar de Cristo. O sea, a los apóstoles se les estaba prohibiendo hablar de la autoridad de Cristo. Se les estaba prohibiendo hablar del Nuevo Testamento. Era la ley real, la ley verdadera, que ahora iba a dirigir al matrimonio, que iba a dirigir al hombre de fe. Todo el Nuevo Testamento es Cristo. Él es la autoridad. Entonces los ancianos judíos le dicen, les prohíben que hablen de ese Jesús. ¿Sí? Y dice con muy buena razón, dice Pedro, por favor, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sí es cierto, aquí vemos un ejemplo de un hombre de fe como Pedro que dijo, primero es obedecer a Dios, no porque tú me prohíbas esto. Bueno, ahí termino con Romanos 13:4 y vamos a Romanos 13:5. Romanos 13:5 dice ahora, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Ahí está también, no nomás porque tengo que me vayan a castigar, sino también mi conciencia tiene que decirme algo. Tiene que decirme algo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Fíjense, yo por ejemplo, hermanos, no sé ustedes si han pasado por donde yo he pasado, pero por ejemplo a mí cada 3 años me daban un ticket por Spirit Limit, por Spirit González, pues. Cada 3 años yo le decía a mi esposa, ya es normal que me dan mi ticket. Y entonces te mandan a la escuela 8 horas y pagas $200 y supuestamente ya no sube la aseguranza. Y otra vez, pero la tercera vez que me agarraron, pues ya me pusieron, es que te ponen la computadora ahora y en inglés y estás. Pero esta vez, no sé qué me pasó, pero me puse a estudiar con conciencia. O sea, empecé a ver, ¿qué tanto alboroto hacen los gringos que por un tiquecillo, hombre, es un tiquecillo total? Tienen que estudiar 8 horas. Entonces, en ese estudio que ellos ponen, verdaderamente te hacen pensar. Te hacen pensar qué tan importante es cuando tú manejas. Qué tan importante es, dicen ahí, te hacen entender que tú traes una arma. Y que si te descuidas puedes matar. Entonces yo de repente no me pudiera ver yo manejando y estar ahí testeando así, como un hermano que yo conozco. Teste, y de repente, ¡pum!, mataras a alguien, a una familia. Imagínate cómo quedará mi conciencia. Me distraje, no andaba borracho, nada más me distraje y no me fijé en el speed limit, porque hay veces que estos carros nuevos le subes el aire acondicionado y le subes el aire y no te das cuenta, ya vas a 100 millas por hora. ¡Ay, caramba, bájale! Pues no sé ni en dónde vas. Tan cómodos están que ni te sientes que vas duro. Por eso sigo con mi Nissan, así ya llego a 65 y ya siento que bájale. Pero bueno, entonces tenemos que entender que es un examen de conciencia. O sea, vas a manejar y llevas gente contigo
o vas a tener volante, ten conciencia. Llevas una vida en tus manos. Y luego te explican, no, es que no te preocupes, el estrés nunca vas a llegar, ni más ni menos a la hora que vas a llegar. Te piden que no vayas manejando estresado tampoco. O sea, tú te haces, ¿alguien ha hecho ese examen? O nomás yo, chispas. Bueno, véanlo, hagan el examen para que vean. Así se les dan el ticket y si ya hice el examen. Pero a lo mejor ya no les dan el ticket. Bueno, entonces, este versículo nos da dos razones por qué debemos de obedecer las leyes civiles. Una, porque si no obedecemos, seremos castigados. ¿Sale? O sea, si a mí se me ocurre no obedecer, va a ser castigado. Y la segunda, para vivir en buena conciencia. Pero que no se nos olvide la razón principal. Las leyes civiles, que concuerdan con la voluntad de Dios, es la autoridad para vivir en paz y honestamente y piadosamente con Dios. ¿Okay? Estas leyes, si se respetan, eso es lo que Dios puso para que vivamos en paz. ¿Me entiendes, Méndez, o me explico, Federico? Vamos a 1 de Timoteo 2:2. 1 de Timoteo 2:2. Dice, porque los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ok? Porque es importante que veamos que estos reyes están, y ese es su deber. Nada más que ahí en México no respeta nada de esto, mano. ¿Cómo usted hay que mandarles este versículo? Hombre, allá a las 5 de la mañana están los cuetotes ya, ¡paz! ¡Paz! Te tienes que levantar, y si no, los gallos, todas las mañanas de las 4, ¿qué por todos lados? Bueno, los gallos no me molestan, hasta me arrullan, pero los cohetes sí te espantan. Ya después te acostumbras, pero eso es que quebran la paz del... Esos y los sonidos de los carros de los jóvenes que van a toda velocidad, y luego traen el estéreo a todo volumen, qué bárbaro, hermano. Qué poca consideración tienen con la demás gente. Una música tan horrible, piensan que nos gusta su música horrible a todos. Yo la verdad he andado en la calle así, cuando veo que pasan, le hago así, mira, enfrente de ellos, a ver si les da vergüenza. Qué bárbaros. Y luego el tránsito anda pidiendo la verificación. Verifica el sonido que traen, hermano. Eso hace más daño que la verificación que estás pidiendo. Pero no pueden ver nada de eso. Pero, híjole, qué horrible. ¿Están oyendo, jóvenes? Por favor, sean considerados con las demás gentes y manejen con conciencia. No sean ignorantes, porque un día... Y fíjate, hay veces que uno, por ignorante, nos pasan cosas, ¿no? Porque no sabemos la palabra de Dios. Y mira, te doy una cosa. Yo cuando tenía 17 años, mi tío me prestaba un carro. Pero me prestaba el carro, el troque, y luego a veces yo también andaba medio tomado. ¿Y sabes la tarugada que yo hacía? Todos los chavillos se subían, porque era una bola de chavos que se subían con nosotros en los pickups. Y le metía en una camioneta estándar, no sé si has hecho eso. Segunda, era esas 79 Chevys, segunda, tercera, cuarta, pero vas así en terracería. Y luego en la cuarta le bajas a segunda o a primera y le haces esto. Salía así todos agarrados ahí. Todos agarrados ahí. Después yo me ponía a razonar al día siguiente. ¿Te imaginas que hubiera salido un niño volando ahí? ¡Ahí lo mato! No, hombre, después de todas las cosas que he pasado, le estoy dando gracias a Dios de día y de noche que no hice una tarugada, que no me pasó algo malo, ¿me entiendes? Ahora, eso era de mi ignorancia, pero estos jóvenes que ya saben la palabra de Dios y se les ocurrió hacer eso, wow, eso sí está triste. Eso es una cosa horriblemente que no quisiera que nos pasara, pero ya de Dios nos está advirtiendo. Bueno, entonces, ya leí 1 Timoteo. Ahora vamos a Romanos 13:6. Seguimos con las leyes que Dios ha establecido. Romanos 13:6. Romanos 13:6. Dice,
Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagar. ¿Me adelanté? El 6, perdón. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, aquí está explicando lo que hace rato explicaba. Por eso pagamos impuestos, para que tengamos servidores públicos. Servidor público, policías, el moro vehículo, los maestros también son servidores públicos. Todos ellos viven del impuesto que todos pagamos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hace un servidor público. Nada más que, por ejemplo, países como en México, yo creo que yo si fuera presidente de México, yo les diría que fueran a tomar un curso de qué es un servidor público. Porque ellos no saben qué es un servidor público. Servicio a la comunidad. No, muchas veces lo único que ellos quieren es hacerte la más pesado en el trámite, cobrarte más si pueden y hacerte más pesado todo. Y no debería de ser así. Un servidor público es, yo vengo a servirte a ti, tú me mantienes a mí, gracias a ti yo soy un policía, gracias a ti yo soy un maestro, gracias a ti, que tú pagas tus impuestos, pues yo soy un servidor tuyo, pero todos debemos de pagar, por eso pagamos los impuestos. Entonces imagínate, hermano, que aquí haya uno que no queremos pagar impuestos, pues qué tristeza, que a lo mejor tu hijo lo va a atender a alguien y tú no quieres pagar esos impuestos para que todos podamos vivir en paz, como dice la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, pues por eso pagan los tributos, porque el gobierno civil es por el poder de Dios, para bien de los cristianos como para el gentil. Los tributos son necesarios para la administración de los gastos, en proveer la protección y la seguridad de los ciudadanos obedientes. Estos impuestos también se usan para pagar o como salario para los servidores públicos que atienden continuamente a dar servicio al cristiano como al no cristiano. En algunos versículos de la Biblia se les llama ministros de Dios, en otras traducciones. Dice, pero aclarar que son ministros civiles, no son ministros espirituales. Aclarar, ¿no? Aclarar ese punto. Ministros civiles. Bueno, ahí termino con Romanos 13:6, ahora sí al 7. Romanos 13:7 dice, pagar a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Ahí está, pagar a todos lo que debéis. Así es que si me deben algo, hermanos, necesito que me paguen. ¿Que nadie me debe nada? Bueno, pues yo no les debo nada tampoco, ¿verdad? En casa les debo, ay, sí les debo. Bueno, como cristianos o hijos de Dios, bajo órdenes de Dios, debemos de pagar todo lo que se les debe a todos. ¿Estamos de acuerdo? Yo entiendo por qué hay personas que piden prestado y luego no quieren pagar. Y ya después te haces hasta enemigos de ellos. A mí ha pasado eso, que he prestado dinero y ya no me vuelven a hablar. Qué bárbaros. Pero eso es un deber. Termino con ese, vamos al 13:8. Romanos 13:8. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues ahí también podríamos aplicar que yo al pagar los impuestos estoy viviendo en el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo cuando así yo, sí, de nada serviría que yo predico el Evangelio a las personas y yo no le pago mis impuestos al gobierno. Que yo no lo voy a pagar. Eso también no estoy siendo justo para que el dinero se use para los administradores o los servidores públicos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que veas cómo Dios pone estas leyes también, y si yo rompo esta ley del gobierno o las leyes, también, como digo, las leyes que Dios ha establecido, pues tampoco estoy predicando el Evangelio.
tampoco estoy viviendo el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que todos entendamos esto, que haciendo lo correcto también predicamos el Evangelio. No debáis a nada a nadie. Bueno, no hay problema, si debes, si no tienes, le dices, oye, perdóname, no te puedo pagar, pero te voy a pagar cuando tengas, ¿está bien? Aquí el problema es cuando te haces el loquito, que no quieres pagar. Pero si no tienes, pues si no tengo, espérame. No debáis a nada a nadie. El cristiano debe de vivir con la mirada en la venida de Jesús. Y estos siguientes versículos, de aquí del 8 al 14, vamos a ver que Dios nos da un consejo de cómo debemos de vivir. Aquí vamos a empezar a ver consejos desde este versículo en adelante, cómo se debe vivir la vida de un cristiano. En estos versículos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, por medio de Pablo, nos enseña que como cristianos debemos al gobierno civil, al rey, prestar hasta al presidente, hasta el diputado, tenemos una responsabilidad, obediencia y gran respeto. Ese es el deber, o el Espíritu Santo nos está diciendo aquí. Tenemos que respetarlos. No deber nada a nadie, sino respeto y amarnos unos a otros. De hecho, inclusive cuando debes dinero al gobierno, te dan una oportunidad de que le vayas pagando poco a poquito. ¿Sí? Entonces, hasta eso te da esa oportunidad al gobierno de que le pagues poco a poquito. No deber nada a nadie, sino respeto y amarnos unos a los otros. Básicamente, esto es como decimos, amar unos a otros y amar al prójimo como a ti mismo. Porque no hay salvación para el alma que no obedece, como debe de ser el creyente. En el amor se cumple la ley civil y también se cumple la ley espiritual para el creyente. Y eso sí es bueno, porque aquí Dios nos está diciendo, ¿verdad?, cumple tus deberes civiles, o sea, guárdalos. Como te digo, no es una cosa que nos gusta. No es una cosa que nos gusta. Hay cosas que, por ejemplo, en México, yo veo que ahí cuando se trata de pagar impuestos a la ley civil, hijo, cómo tratan los mexicanos de meter y hacer muchos formatos para tratar de pagar lo menos que se puede al gobierno. Y luego se excusan, es que el gobierno se lo roba. O sea, tú le pagas mucho al gobierno, ellos se lo van a robar. ¿Y qué haces tú como creyente? Tienes que pagar. Ya si ellos roban, es problema de ellos. Pero es un mandamiento. Sí, explícame, cuando uno paga, ese es como cuando tú amas a alguien. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, dices, ama a tu enemigo, ¿verdad? Esa persona te molesta, no la quieres, ámala. Dios te está ordenando, no lo va a hacer tú, lo va a hacer Dios en ti. Si tú dejas que Dios ame a esa persona, Dios sí la puede amar. Te subes arriba de ella o arriba de él. Porque ese es el amor de Dios. El hombre carnal no puede amar. Entonces, como creyentes que somos, cuando cumplimos este mandamiento, ¿verdad?, de bueno, pues si dice la Biblia que debemos de amarnos unos a otros, es lo mismo con la ley civil. Es lo mismito, hermano. Ahí también nos molesta, no queremos, pero pues hazlo. Y le estaba platicando hace rato al hermano que es cierto cómo las cosas materiales nos afectan tanto. O sea, venimos a un mundo sin nada, sin nada, ya no traíamos nada. De hecho, yo me acuerdo cuando era niño, pues yo no tenía nada, hermano. Nada, que dijeras, tiene una bicicleta, nada. Te digo, nosotros hacíamos resorteras, brother. Miraba un árbol que estaba así y decía, esa es la resortera. Y la cortaba y nos íbamos al campo. Yo tumbaba a los botes, porque una vez maté un pajarito y me dio tanta pena. Dije, no, ya no voy a tirarle a los pajaritos, mejor a los puros botes. Y luego no tenías nada y eras feliz pero empiezas a tener cosas materiales, ¿verdad? Y cuando te desprendes de algo, como que te entra algo en el estómago, no sé qué te entra. Dices, ¿pero por qué?
Pues eso es de paso, ¿verdad? Eso no me pertenece, no es mío. Que se vaya. Yo no sé cómo este hombre Job, cuando perdió todo, porque Job no fue que le pagaron impuestos. O sea, Job no dijo, mira, no, a Job le quitaron todo. En un día pierde todo este hombre. Y dice unas palabras que a mí me ayudan mucho. Desnudo vine a este mundo y desnudo voy a regresar. Dios da y Dios quita. Pero es bien duro un ser humano de poca fe como yo que podamos entender eso. Por eso es orar, Señor, ayúdame. Esas cosas no tienen sentido y que no vaya a pelearme yo por dinero. Que no vaya un día a agarrarme a las greñas con alguien por dinero. Como ha pasado en heredades. Cuando dejan la herencia en la familia y se andan matando por el dinero. ¿Sí me explico? O sea, es importante que veamos esto. Empezamos a entender que debemos de quedar bien con todas las personas. No estoy hablando nada más de las leyes civiles. También hablamos de personas, de humanos, amigos. De quedar bien con todos. O sea, tratar de, oye, pues, ¿qué te debo? Dime, pagarte, no hay problema. Pero quedar bien con todos y con cada uno de ellos, ¿no? Así es que esa es una responsabilidad que no debamos nada a nadie. No deberle a nada a nadie, sino respeto y amarnos unos a otros. Básicamente esto es como decimos amar, bueno, porque no hay salvación, ya dije eso. Vamos a Mateo 22:36. No lo leímos, ¿verdad? Mateos 22, el versículo 36. Mateo 22:36. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Usted me podrá estar diciendo, pero ¿por qué aplicas aquí la ley del hombre? Estamos hablando de amar al prójimo. El prójimo es el gobierno. El prójimo es una persona que está ahí a un lado tuyo. ¿Sí? Amar al prójimo es respetar la ley. Si por ejemplo yo voy en mi carro en una calle donde dice 15 millas por hora, donde pasan niños, y yo le doy duro, yo le arranco a 35, 40 millas en una zona de niños, entonces yo no estoy respetando la ley de Dios, ni tampoco estoy amando a mi prójimo. No me importa mi prójimo. Entonces tienes que considerar que cuando yo respeto la ley, amo a mi prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Es que hermano Luis, no le anda acelerando el carro. A la velocidad, despacito. Ok. Bueno, pues, conste, dice, conste. Somos atados al gobierno. ¿Cuál? Por obediencia. Como el gobierno, a los miembros del gobierno y a todo humano estamos atados con ellos por amor de Dios. Estamos atados al gobierno para la obediencia al gobierno, a los miembros del gobierno y a todo ser humano. Ese es un deber. Y como te digo, es algo que a veces nos batallamos mucho. De hecho, es allá afuera. Es allá afuera, es donde estamos actuando como creyentes en el mundo. Y a veces nos portamos muy mal allá afuera. Pues como no estoy en la iglesia, puedo portarme mal, nadie me ve. Pero no, otra vez, aquí entraríamos en que queremos burlarnos de Dios y nomás de Dios nos burlamos. Vamos aquí a Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sale? Ahí está muy claro, muy entendible lo que estamos entendiendo de que al guardar la ley
¿verdad? Quiero entender que estoy amando a mi prójimo, al gobierno, a los servidores del gobierno, respetar la ley, pagar mis impuestos. Olíase siempre, gracias a Dios, que yo sé que, por ejemplo, en Nova, no sé cuánto por ciento uno paga aquí de impuestos, no sé. Yo voy a pensar que si tú ganas $100,000 al año, tú pagas como unos $10,000 de impuestos, vamos a decir 10%. Yo he sabido que, por ejemplo, en Nueva Zelanda les cobran el 50% de los impuestos. O sea que hay países donde ganas tú $100,000, te quitan el $50,000 para atrás. Imagina que estuviéramos en un país así, donde casi te dejan. De hecho, en México también pagan muchos impuestos. Según te agarran un cheque, es bien chiquito, pero todos los impuestos que te quitan, es una quitadera de dinero. Entonces, dice una hermana aquí también, pero pues bueno, ni modo, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios que nos quedan para los frijoles, ¿no? A más. El día que me digan, no, ya no nos queda ni para eso, entonces sí ya, no sé qué les puedo decir. Pero hay que orar por los gobiernos, que no se hagan tan codiciosos, ¿verdad? Que sepan que el dinero, ok, ya no necesitamos nada, ya hay parques, ya esto, hay que quitarles impuestos. Pero de repente le vamos a cobrar esto porque queremos hacer esto. Ok, pues ni modo. Por eso voten, yo no voto. Romanos 13:10. Vamos a ver qué dice Romanos 13:10. Dice 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace, o sea, y sí es cierto, Dios no le hace daño a nadie. Eso sí lo entiendo. La palabra no le hace daño a nadie. Que alguien quiera pensar que no. Le hace bien, la palabra le hace bien a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Aunque suena como que nos regaña, pero esto que Él dice es para nuestro propio bien, para que vivamos en paz, en honestidad, en armonía con Dios. Todo lo que está escrito. No, el que hace mal es el hombre carnal. Por eso cuando entendemos que la palabra de Dios no me hace ningún mal, yo también tengo que obrar así, sin hacerle daño a nadie. Romanos 13:9, vamos a otro versículo. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dígate bien, hermano. Ahí está un mandamiento muy importante de que la ley se cumple. Este próximo, amarás aunque sea tu enemigo, aunque sea quien sea. La ley se cumple al prójimo, sea quien sea, tu enemigo, tu hermano. Si lo amaras, no le harás ningún daño. ¿La brinqué el 8, brother? No, ya lo dije. Sí, ya lo dije. Ya lo dije. ¿Qué pasó? Muy bien. Sí lo dije, el 13:8. El 13:8 era de no debéis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo se cumple la ley, y ya lo expliqué. Ahora el 9. Bueno, entonces estamos entendiendo, ¿verdad?, que debemos de amar al prójimo. Entonces, ¿cómo amas al prójimo? No adulteras. ¿Sí? O sea, nosotros debemos de entender que yo no puedo quitarle la esposa a mi hermano, ni meterme con nadie, porque eso se llama adulterar. Si yo, aquí en la iglesia, que a veces ha pasado, se le ocurre a un hermano dejar a su esposa y luego se mete otro ahí o otra, eso se llama adulterar. Eso no es amar. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es amar. Y vas a traer muchos problemas en tu vida y en toda la vida de todos. Que se quieran justificar después es otro problema. Que me corrieron, que no me quisieron, no. Te estabas metiendo con una persona que tenía una pareja. ¿Estamos de acuerdo? Si un día ustedes, por X de los problemas que tengamos, ¿verdad?, si una hermana está teniendo un problema con su hermano y otro hermano se mete ahí a cortejar, eso se llama adulterar. Y eso no es amar.
Y queda mal ellos parados, quedan mal parados todo el mundo. Y toda su familia es afectada. Entonces, amar a mi prójimo no hacerle daño a nadie. Al contrario, hagan su vida, su matrimonio. Yo no puedo violar ese mandamiento. Son muchos problemas, hermanos. Por eso es importante que estemos estudiando estos versículos, para que al rato que si vuelve a pasar, nos pasa una cosa así, estás viendo lo que estás haciendo. No es amor, es tu pasión. ¿Sí? Y ese es uno de los problemas muy grandes que hay a veces, la pasión. ¿Sí? No te engañes, una cosa es sacrificar este animal y otra cosa es darle lo que él quiera al animal, la pasión. Entonces, yo como creyente no debemos de adulterar con la esposa del hermano o con nadie, con otra mujer que tuviera su esposo, menos. No quitarle la vida a nadie. Que yo personalmente diga, sabes que te voy a matar, eso también es un pecado terrible. No tienes amor, no hay nada ahí. Imagínate que alguien venga y te mate, dime, ¿dónde está la hombría ahí? Todavía que si me dijeras, pues ten tu pistola y la mía, ahora sí como en el oeste, ¿no? El que la saque primero, pues por luego hay un poquito de dignidad ahí. Pero cuando te pones con una persona con pistola, ¿qué ventaja le das al otro? Nada. Es una cobardía, dígame, Irlío. A ver, léemela, Leo, por favor. Lucas 10:25, no la tengo esa. Es un versículo, ¿está muy largo? A ver, no leas, échatelo. Al cabo que tenemos tiempo. ¿Lucas qué? Ok, Lucas 10:25. A ver, vamos a leer, a ver si Lila atinó aquí. Lucas 10:25, mi brother. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, así mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Sí, ya sabemos la historia de este hombre, ¿no? Que explica, se quería justificar, ¿quién es mi prójimo? Y entonces aquí dice él que un sacerdote caminaba y vio un hombre que habían golpeado, lo habían dejado medio muerto y no hizo nada. El otro también levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su encabadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? O sea, vemos que esta persona amó al prójimo, no le hizo daño, al contrario lo ayudó. Sí, lo ayudó, lo levantó, le dijo, si algo te queda de ver, le pago. Pero igual, hermanos, nosotros estamos aquí para cumplir esta ley, la ley espiritual. No quitar sus propiedades, no despojarlos de su buen nombre. Eso se llama hablar mal de las personas, porque ese es trabajo del diablo. Que hablen mal de ti sin ninguna razón, porque díselo a él. Si te debe algo a ti, él díselo a él, no me lo digas a mí, díselo a él. ¿Por qué me dices esas cosas a mí? ¿Para que yo agarre tirria con mi hermano? ¿Para que yo me enoje contra mi hermano? ¿Me explico? No levantar falso testimonio contra nadie, no murmurar de nadie. Si alguien habla mal de un hermano, le díselo a él, ¿por qué estás hablando mal de él? Porque cuando alguien habla mal de alguien, es murmurar. Eso no es justo, porque esa persona no está ahí presente para defenderse, ¿verdad? ¿Por qué me estás diciendo esto?
Y estás dispuesto, si te debo, te pago. Si te he ofendido, una disculpa, ¿no? Perdóname, todos ofendemos. Bueno, no le harás ningún mal porque la ley de Dios lo dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí también duele. Yo no deseo algún mal para mí, para ustedes. ¿O qué? Me equivoco, Pancholín, porque te veo muy pensativo. Bueno, ahí le vamos a parar, hermanos. Que Dios los bendiga. Como siempre, hacemos un himno de invitación, aunque no veo invitados. Pero como quiera que sea, los invitamos a que nos pongamos de pie para entonar este himno de invitación.